إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él, nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio de que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos. Y respeten los lazos familiares, Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y es su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bueno, el tema de hoy va a ser sobre que la vida mundana no merece tener preocupación por ella. La vida mundana en su significado total, en su significado general, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con lo material, ya que lamentablemente el mundo o la vida mundana se ha convertido en una vida en que el ser humano solo se preocupa por su comida, por lo que va a ganar, por su trabajo, etc. Y por eso el objetivo de los sermones y sobre todo también de este sermón que está vinculado con la actualidad, con lo que vivimos actualmente, ¿no? Y eso es lo que necesitamos todos, hermanos y hermanas, es hacernos recordar que aunque volvemos de nuevo a la cuarentena, pues debemos hacernos recordar que esa vida y lo que hay en ella, es decir, tanto sus tristezas como sus alegrías temporales o felicidades temporales, como sus problemas, no merece tener mucha preocupación y no merece o estar triste o ponernos tristes, sino lo que merece nuestra preocupación es la otra vida. Y yo personalmente enfoco mucho en esto porque, como siempre digo, que la vida mundana se ha convertido en una vida de consumo, de una vida una vida material, tal como la que gobiernan, ¿no? Tal como, por ejemplo, han puesto o han diseñado la que
¿no? La que gobierna, o sea, entre comillas, pero Dios es el que gobierna todo y todo lo que pasa en este mundo, lo que sucede, está bajo el control y el poder de Dios. Entonces, Dios dice en el Corán, siempre partimos del Corán, que es la palabra de Dios, que es el gran tesoro que tiene hoy la humanidad. Partimos del Corán que nos deja claro que siempre, o sea, el Corán es nuestro guía en cualquier asunto en nuestra vida, en cualquier asunto. El Corán es nuestra guía. Imagínense, el Corán es la palabra de Dios que tenemos, ¿no? Lo único que tenemos, algo palpable, algo que podemos ver, leer, ¿no? Es el Corán, lo que es de Dios, ¿no? El Corán que procede de Dios. Pues vamos a ver dos aleyas que hablan de que esa vida no merece tanta preocupación y que sí debemos tener cada vez más paciencia, ¿no? Hasta que terminemos nuestro tiempo en esa vida, pero sí deberíamos tener buenas obras, deberíamos tener un buen trabajo para la otra vida. Pues Dios dice en el Corán que los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes, que dicen, provenimos a Él, pero albricia a los pacientes, aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen, de Dios provenimos, y a Él, o de Dios somos, o somos de Dios, y a Él retornaremos, para que nos juzgue por nuestras acciones. A ellos su Señor bendecirá con el perdón y la misericordia, y son los correctamente guiados. Entonces vamos a analizar de manera superficial y básica, ¿no? Esta alea, ¿no? Para aprender de las enseñanzas de esta alea. Entonces, primero Dios nos informa aquí que nos va a poner en prueba. Es decir, cada uno de nosotros será puesto en una prueba. Eso quiere decir, y también eso está claro, que esa vida no está llena de felicidades, no está llena de alegría. En esta vida, en un momento estás alegre y en otro momento estás triste. En un momento tienes, por ejemplo, para cubrir tus necesidades, para cubrir tus gastos, y en otro momento no. Entonces, esa vida, la realidad de esta vida es así. Es así. Entonces, debemos tener esa idea bien clara sobre la vida mundana. Entonces, y esa vida es una vida de prueba. Como bien dice Dios en otras aleyas del Corán, que ha creado el bien y el mal para probarnos, o ha creado la vida y la muerte para probarnos. ¿Quién de nosotros obre mejor? Como dice en el capítulo El Reino. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Pues aquí Dios dice, bendito sea aquel en cuyas manos está el reino y tiene el poder sobre todas las cosas. Él es quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir quién obra mejor. Él es el poderoso, el perdonador. Desde que Dios ya nos ha creado, nos ha puesto en esta vida, es para probarnos, ¿no? Es para probarnos. Por eso existe la recompensa, ¿no? Entonces, sigamos con esa ley. Entonces nos dice Dios que nos va a poner en prueba con algo de temor. Hay varias acciones o varios accidentes que nos causan temor, ¿no? Hambre también, cuando uno tiene escasez de plata o digamos, para cubrir sus gastos.
pérdida de bienes materiales. Pérdida de bienes materiales, vidas y frutos. Vidas y frutos. O sea, todo ser humano pasará sí o sí por una de esas pruebas o por esas pruebas, mayormente. Pero dice, pero albricia a los pacientes. Aquí, ¿qué es lo que Dios nos recomienda ante esas pruebas? Es tener paciencia. Y alhamdulillah, gracias a Dios, o sea, el Islam o el musulmán que es creyente en Dios y que es creyente en esto, pues sabe que cuando lo que le pasa, cualquier problema, cualquier prueba de lo que hemos citado, proviene de Dios y fue con el permiso de Dios. Entonces, cuando el musulmán cree en esto, que es el quinto pilar de la fe, creer en el decreto sea agradable o desagradable, pues siente, siendo Dios, porque él cree en eso, siendo Dios que Él es el dueño de todo lo que ha creado, el dueño del ser humano mismo y el que maneja todo, pues el ser humano se pone tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que esto proviene de Dios, que eso procede de Dios. Así que cuando tiene paciencia, o sea, se pone satisfecho, está satisfecho. Y cuando tiene paciencia, entonces se pone más tranquilo. Y ante esto recibe una recompensa, o sea, se le registra una recompensa. Se le registra una recompensa. O sea, miren el Islam, qué es lo que ha traído para la humanidad. O sea, cualquier ser humano, sea musulmán, cristiano, judío, ateo, lo que sea, sí o sí pasará por esas pruebas. Pero la diferencia es que cada uno, cómo trata esas pruebas. ¿Ya? O cómo se comporta ante esas pruebas. Entonces Dios nos da la solución en el Corán, o sea, con la paciencia y también y sabiendo primeramente que eso proviene de Dios. Entonces Dios dice, pero albriza a los pacientes aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen, de Dios provenimos, o sea, somos de Dios. Nosotros no somos nuestros propios dueños, sino nuestro dueño es Dios. Nuestro dueño es Dios. Así que Él hace lo que Él quiere con nosotros. Eso no quiere decir que lo que hace con nosotros lo hace en vano, no. Sino todo lo que hace lo hace con sabiduría. Por algo. ¿Ya? Sabiendo que Él es el más justo y el clemente, el misericordioso. Y a Él retornaremos. O sea, esa frase que repite, porque Dios dice que ¿quiénes son los pacientes? Son aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen, somos de Dios y a Él volveremos. A Él hemos de volver, a Él hemos de retornar, o sea, sí o sí. Eso quiere decir que esas personas creen en esto, y creer en el Islam es hacer, no es solo creer, no es guardar esa creencia en el corazón, sino es traducirla en acciones. Es decir, en las acciones se debe ver esa paciencia, o se debe ver esa creencia, que somos de Dios, que Dios es nuestro dueño y que a Él retornaremos. O sea, cuando el ser humano, cuando el musulmán que cree en esto, piensa en el significado de esa frase, sabe que todo lo bueno y malo en esta vida, o sea, terminará. Y sabe que en la otra vida, eso, o sea, de estar preocupado, de la tristeza o de tener un problema, no existe en la otra vida. No existe. Y eso es lo que hemos visto durante el curso de los pilares de la fe, que, alhamdulillah, entre los frutos de la creencia, los pilares de la fe, dan tranquilidad al ser humano. Dan una tranquilidad. Le enseña cómo vivir, cómo llevar a cabo su vida. A ellos su Señor bendecirá, Dios dice. A ellos su Señor bendecirá con el perdón y la misericordia, y son
correctamente y son los correctamente guiados, ¿no? Esos son los correctamente guiados. Siempre, hermanos y hermanas, debemos recordar estos significados y estas cosas para llevar a cabo correctamente nuestra vida. Nuestra vida está llena sí o sí con problemas y con a veces desgracias, a veces alegrías. La vida mundana es así, ¿ya? Pero la otra vida no. La otra vida no hay tristeza, no hay preocupación, no hay odio, no hay rencor, no hay problemas, no hay enfermedad, no hay nada no hay nada malo en la otra vida. Por eso esa vida, hermanos y hermanas, requiere de nosotros mucha paciencia. Mucha paciencia. Y todo lo que nos sucede debemos aprender de ello para tener más paciencia, cada vez más paciencia. En otra alea, y con eso inshallah terminamos, en otra alea del Corán Dios dice: se encuentra en el corazón de las personas la inclinación por los placeres, las mujeres, los hijos, la acumulación de riquezas en oro y plata, los caballos de raza, los ganados y los campos de cultivo. Ese es el breve goce de esta vida. Pero lo más hermoso se encuentra junto a Dios. Di, Muhammad, ¿quieren que les informe sobre algo mejor que los placeres mundanos? Aquellos que tengan temor de Dios encontrarán junto a su Señor jardines por donde corren los ríos, con esposas inmaculadas, donde obtendrán la complacencia de Dios por toda la eternidad. Dios conoce a sus siervos, quienes dicen: Señor nuestro, creemos en ti, perdónanos nuestros pecados y líbranos del castigo del fuego. Los creyentes son los pacientes, los que cumplen su palabra, los piadosos, los caritativos y los que hasta el alba imploran el perdón. Dios aquí nos informa que, normalmente el ser humano tiene la inclinación, en su corazón se encuentra la inclinación hacia, o por lo mundano. La plata, por ejemplo, las mujeres, los bienes materiales, el poder también, etc., ¿no? Pero Dios al final nos dice: ese es el breve goce. Sí, es un goce, pero es breve. Y también dice ese, ¿no? Utilizando ese, ese, ¿no? Es como que Dios no da importancia. Ese, ¿no? No dijo este, sino ese. O también se puede traducir como aquel. O ese es el breve goce de la vida mundana, ¿no? Sí, es un goce, pero es breve. Pero lo duradero, ¿no? El goce eterno, el goce que es para siempre, es en la otra vida. Es en la otra vida. Entonces, y por eso Dios dice: di, ¿quieres que les informe sobre algo mejor? Sí, sobre algo mejor que aquel que tiene plata, tiene casa, tiene todos esos bienes materiales que uno desea tener en esta vida. Que los placeres mundanos son aquellos que tengan temor de Dios. Encontrarán junto a su Señor jardines por donde corren los ríos, ¿ya? Entonces aquí lo que nos haga, o lo que nos permite ganar esa recompensa de Dios de la cual Dios nos habla, es tener temor de Dios. Tener temor de Dios primero viene con la creencia, ¿no? La creencia en todo lo que Dios nos enseña. Los pilares de la fe, traducir el significado de los pilares de la fe en acciones, también los pilares del Islam, el buen comportamiento, practicar el Islam en su totalidad, ¿no? Siempre tratando con un esfuerzo, con paciencia, con lucha, ¿ya? Entonces, y tienen temor de Dios. Y luego nos habla de las características de esa gente y nos dice: ¿quiénes dicen? Señor nuestro. Es decir, esas personas son los que siempre piden a Dios. Son los que siempre piden a Dios.
Señor nuestro, ¿ya? Acuden primero a Dios, que es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Creador. Creemos en ti, perdónanos nuestros pecados y líbranos del castigo del fuego. Los creyentes son los pacientes, los que cumplen su palabra, los piadosos, los caritativos y los que hasta el alba imploran el perdón. Entonces, nunca los creyentes, los que tienen temor de Dios, aunque llegan a un nivel muy alto de fe, nunca se olvidan de sus errores. Y siempre piden perdón a Dios, sintiendo que no deberían cometer tales pecados o tales errores. O sea, siempre tienen ese dolor. Y esta sí es una gran señal del creyente verdadero, de aquel que tiene fe verdadera en su corazón. Sí, es aquel que siempre cuando recuerda sus errores, sus pecados, se arrepiente y espera que no hubiera hecho tales pecados. Espera y diría, ojalá no hubiera cometido tales pecados, ojalá. Pero ya pasó lo que pasó y siempre se siente arrepentido y siempre pide perdón a Dios. Entonces ellos son los creyentes, ¿no? Son los pacientes, los que tienen paciencia, los que cumplen su palabra. Es decir, cuando prometen a Dios algo, cumplen su palabra. Cuando dicen, atestigo que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado excepto Allah, pues cumplen con esa palabra porque es un testimonio, es una promesa, es un pacto que damos a Dios. Y atestigo que Muhammad es el mensajero de Dios, es un pacto que firmamos. Los piadosos que tienen piedad, tienen temor de Dios. Los caritativos, es decir, que dan caridad, aunque, según la posibilidad. Y los que hasta el alba imploran el perdón. Pues, hablando aquí Dios de aquellas personas que dejan el sueño, ¿no? Antes del alba, antes del primer rezo del día, que es el Fajr. ¿Y qué es lo que están haciendo mientras la mayoría de la gente está durmiendo? Están pidiendo perdón a Dios, ¿no? Eso es lo que necesitamos, hermanos y hermanas. No podemos enfrentar esa vida con sus problemas, con sus dificultades, con sus desgracias, ¿no? Tanto yo como ustedes, como todos nosotros, sino con esas obras, sino con esas características que debemos tener todos nosotros, de la creencia, de aumentar o de tener cada vez más temor de Dios, a través de la enseñanza-aprendizaje, a través de la práctica, a través de la súplica, a través del conocimiento, y también pedir perdón a Dios, ¿no? Y siempre recordar que esa vida no es nada en comparación con la otra vida, y que esa vida no merece, que esa vida no debe tener nuestra preocupación, sino nuestra preocupación y nuestra gran preocupación la debe tener la otra vida, o la debemos tener por la otra vida, porque es la verdadera, es la eterna, es la vida real y la vida donde hay alegría y felicidad y no existe de ninguna manera el mal, y no existe ninguna desgracia, ni dificultad, ni problemas. Entonces, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, pedimos a Dios con todos sus nombres y atributos, el que oye todo, el que responde las súplicas, el único que puede perdonarnos sus pecados, que siempre nos guíe, por el buen camino. Le pedimos a Dios, el clemente, el misericordioso, el que tiene el poder sobre todas esas cosas, el que tiene el poder sobre los corazones, el que tiene poder de mantenernos en su camino, que nos mantenga firmes en su camino hasta la muerte. Le pedimos a Él, el perdonador, que nos perdone los pecados. Le pedimos a Dios, el que cura a las personas de todas las enfermedades, que cure a todas las personas que están con el COVID y que están con cualquier enfermedad. Le pedimos a Dios que cure
a todos los enfermos y los contagiados. Le pedimos a Dios que levante esa pandemia de todas las partes del mundo. Le pedimos a Dios que nos dé una pronta salida de esa situación por la que vivimos. Le pedimos a Dios que nos haga satisfechos ante esa situación. Le pedimos a Dios que nos haga de sus siervos verdaderos, de los creyentes verdaderos, de los que Él ha descrito en el Corán que son los piadosos, los caritativos, los que imploran a Dios hasta el alba, le imploran el perdón, y los que le piden a Él siempre. Amén, amén, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, como ya saben, el próximo lunes comenzaremos, inshallah, clases sobre la creencia del musulmán, en una nueva formulación, una nueva forma, además de lo que hemos visto en los pilares o con los pilares de la fe. Ahora vamos a profundizarnos, inshallah, más para conocer más a Dios, ¿no? Que es la parte superior en la fe. Para conocer más a Dios, y así con eso podemos aumentar nuestra fe y podemos podemos tener una relación firme, un contacto firme y sólido con Dios. Entonces, inshallah, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Cuídense mucho. Saludos a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.